con el objetivo de mejorar el desarrollo académico de niños y jóvenes, disminuir la deserción escolar y apoyar la economía familiar, se realizará desde hoy y hasta el domingo 5 de marzo en la Alameda del Sur la Expo Tu Escuela 2017 con la participación de 60 instituciones educativas que abarcan desde el nivel básico hasta el universitario. Los padres de familia podrán conocer diferentes ofertas educativas, programas y planes para una crianza positiva con la intención de evitar la violencia infantil, saber cómo identificar los delitos cibernéticos, cómo evitar el ciberbullying. Además, obtendrán información sobre la trata de personas, entre otros temas. Expo Tu Escuela 2017 estará abierta de 10 a 19 horas. La entrada es gratuita y también participarán fundaciones y empresas dedicadas a la educación y al entretenimiento. Y sin duda el uso de contenido personal erótico a través de servicios multimedia pone en riesgo la privacidad de quien lo utilice. Es por eso que el INJUVE lanzó este taller. ¿Usted sabe qué es sextear? Simplemente es compartir imágenes, texto o incluso streaming de contenido erótico con una o varias personas consensuadamente. Esta práctica se hace a través de redes sociales o aplicaciones, en las cuales se han comenzado a generar riesgos en contra de los que hacen sexteo. Y para que los jóvenes conozcan el tema y tomen decisiones informadas, el Instituto de la Juventud ofreció a los interesados el taller de orientación sexual, cómo sextear de manera segura en Internet. Que creemos nosotros es de que, opuesto a una perspectiva en la cual la única solución que se encuentra para los riesgos es sencillamente no hacerlo, es decir, el abstencionismo, más bien queremos traducir lo que se ha avanzado, digamos, la salud sexual y reproductiva en otros ámbitos, en la vida real, hacia los entornos en línea. En este taller aprendieron tips para saber cómo navegar y reducir riesgos. Hay cosas desde saber cuál es la seguridad de la aplicación, si viene cifrada, si no, si se borran los mensajes, si no, qué tipo de borrado se tiene para estas imágenes, por ejemplo, que se mandan, el pensar, por ejemplo, en cómo hacemos los encuadres. También explicaron los problemas a los que se pueden enfrentar, como que las imágenes sean interceptadas por un tercero, que alguien traicione su confianza y las publique, que sean extorsionados o que puedan ser objeto de acoso o violencia en línea. Con imágenes de Jesús Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.